los conflictos interpersonales y sociales, el diálogo en la solución de conflictos. Como ya lo viste en clases anteriores, viste cuál era, cómo se podía resolver un conflicto, las partes que lo conforman, pero en esta ocasión nos vamos a abocar al origen en cuanto a los factores sociales y culturales que influyen en la formación de un conflicto, cómo se va desarrollando y cómo podemos resolverlo, tomando en cuenta el origen social y cultural del mismo. En la solución de un conflicto interfieren factores como el medio ambiente social en el que se desenvuelve este conflicto, la cultura en la que se está desarrollando esta situación, pero también tiene que ver nuestra actitud, nuestra capacidad de empatía. En la solución de un conflicto interfieren factores sociales como culturales, pero también nuestra capacidad de ser empáticos, nuestra capacidad de tolerancia, el realmente ponerme en los zapatos de la otra persona, la habilidad que yo tenga para negociar, todos estos son factores que influyen muchísimo en la solución de un conflicto. Te voy a poner un ejemplo para que entendamos esto de la situación social o cultural. Imagina que en una familia donde existe un papá, una mamá, una hija mujer, obviamente, y dos varones. De pronto el abuelo se enferma y es necesario que alguien vaya a cuidarlo y administrar los medicamentos. Inmediatamente y de forma inconsciente la mamá y la hija se están poniendo de acuerdo para ponerse ellas las pilas e empezar a cuidar al abuelo, una de día, otra de en la tarde, según los horarios de la escuela y del trabajo de ambas, y así entre ellas dos empiezan a sufrir esa necesidad de que se cuide al abuelo. Sin embargo, tanto el papá como los hermanos dicen, yo no me meto en esto porque esto es cosa de mujeres. ¿Por qué es cosa de mujeres? Desde aquí empezamos, vamos a ir desarrollando el conflicto que se suscita alrededor de esta situación. Número uno, por cuestión de género. Tenemos en la mente de que la mujer es más buena para cuidar a los enfermos que un hombre. Esas son cosas de mujeres. Ahora, como ellas son más sensibles, ellas pueden cuidar mejor, entonces en este rol y en esta cosa yo no me voy a meter. Saben que cuidar a un enfermo va a trastornar la vida de ambas. Sin embargo, ninguna se atreve a decir nada. Hasta que la presión empieza a suceder y empieza a suceder por la carga de trabajo, hasta que quizás la hija explota y dice, ¿por qué solo yo? El abuelo es de todos. ¿Por qué los demás no se involucran? Y aquí viene el conflicto. El conflicto surge por el ambiente social y cultural que hay en una sociedad. Creemos que hay ciertas cosas que son por cuestión de rol o por cuestión de género, cuando en realidad no es así. Cuando en realidad debemos entender que todos podemos contribuir en ayudar. Cuando una persona siente que sus derechos están siendo pisoteados, cuando siente que no se está o esa persona no siente que está su trabajo siendo valorado, es entonces cuando el conflicto sucede. Por eso tenemos que aprender que para que el conflicto se pueda resolver es necesario desarrollar el valor de la empatía. Es decir, ponerte en el lugar del otro. Es decir, ah, caray, todas las tardes mi hermana se está yendo a cuidar a mi abuelo. ¿Qué pasa si este miércoles, este viernes, yo lo programo y me voy a cuidar a mi abuelo también? Cuando yo desarrollo esa habilidad de la empatía, yo mismo propicio que el conflicto quede inexistente. Y ahí comenzamos a eliminar o a solucionar el conflicto. Pero el conflicto no se va a solucionar si no existe un diálogo. El diálogo y el consenso en las relaciones humanas. ¿Qué diferente hubiera sido si en este ejemplo que te acabo de dar, en lugar de tomar decisiones sin dialogar todos como familia, se hubiera puesto el problema sobre la mesa y hubiéramos dicho, a ver, abuelo se enfermó, ¿qué podemos hacer todos familia para ayudar y cuidar al abuelo? Entonces empezaría un proceso de negociación y decir, bueno, yo salgo del trabajo a tal hora, tal día lo tengo de descanso. Y el rol de cuidado y atención para este abuelo hubiera sido cubierto por toda la familia y no solo por dos. Ahora, el diálogo no solamente es en situaciones como esta, simplemente
Cuando hay una o más, o mejor dicho, cuando hay más formas de pensar, que obviamente siempre va a haber muchas formas de pensar diferentes en una misma sociedad, cuando hay formas de pensar diferentes, empieza a haber estos conflictos de opinión. Es muy importante que para una negociación las partes hablen. Es importante que tú hables y digas, ¿sabes qué? Esto que está sucediendo no me parece. Yo creo que tenemos que cambiar esto, o yo creo que sería mejor idea aquello. Pero es tan importante que cada una de las partes involucradas en un conflicto puedan dialogar. Ahora, ¿por qué es importante el diálogo? Cuando yo doy por hecho que la persona con la que estoy teniendo el conflicto entiende mi posición, simplemente tomo una actitud de me siento ofendida y no voy a resolver nada. No, las cosas no se resuelven de esta manera. Yo necesito hacerle ver a esta persona cuáles son los puntos o cuáles son las situaciones o mi perspectiva ante esta situación para poder para poder resolver esta situación. Un conflicto en el cual no se dialoga, no se resuelve. Muchas veces pensamos que el tiempo lo cura. Ah, ya se le pasará. ¿Se enojó? Ah, pues al rato que se contente. La realidad es que el tiempo no cura nada. Lo único que sucede es que conforme pasa el tiempo, el enojo de una o de otra de las partes se va volviendo más grande porque estoy sintiendo que mis derechos y mi valor está siendo menospreciado o está siendo pisoteado. Entonces, tenemos que entender que el tiempo no va a cambiar las cosas. Lo que va a cambiar las cosas es aprender a negociar ante cualquier situación. Ahora, de nada me sirve dialogar si no tengo la actitud correcta. Si yo no aprendo a escuchar receptivamente y asertivamente los puntos de vista de la otra persona, no va a haber negociación. Si siempre tengo la postura de yo tengo la razón, yo tengo la absoluta verdad y todo lo que digas estás equivocada, realmente no va a haber una negociación. Y si no hay una negociación, no va a haber una resolución de conflictos. Para que haya una resolución de conflictos, ambas partes tienen que estar dispuestos a ceder. Yo cedo una parte y tú cedes otra parte. De tal manera que se pueda dar este famoso ganar-ganar. Ahora, en las negociaciones colectivas es muy importante que tú tomes en cuenta lo que es el consenso. Es decir, que aprendas a escuchar la voz de todos y entonces sí, en base a ese consenso se tomen decisiones que involucren tanto a las mayorías como a las minorías. Que podamos ayudar, obviamente la mayoría va a tomar la decisión, pero sin dejar de lado el beneficio de las minorías y estar cubriendo también sus necesidades. Entonces es muy importante que aprendamos a escuchar, a tomar el consenso para tomar decisiones que nos puedan involucrar y beneficiar a todos como sociedad. El papel de la comunicación en las relaciones interpersonales es fundamental. Como tú ya lo sabes, para que exista la comunicación tiene que existir el emisor, el receptor y el mensaje. Ahora, te voy a nombrar algunos de los errores más frecuentes al momento de la comunicación. Entre los errores de comunicación más recurrentes destacan la falta de claridad en el mensaje que queremos comunicar a la otra parte, no analizar la opinión contraria o tratar de imponerle alguna al otro, amenazar a la otra parte, criticarla, insultarla o ridiculizar sus argumentos o a ella misma, emplear un lenguaje no verbal inadecuado, es decir, gestos o expresiones corporales que muestran rechazo y no apertura. De manera contraria, la comunicación se fortalece cuando nuestras actitudes son las siguientes. Ser empáticos con los demás, es decir, intentar comprender una situación desde la postura del otro. Escuchar activamente a quienes tenemos enfrente con plena atención a lo que nos comparte. Expresar interés y respeto por la otra parte y parafrasear lo que nos dice a fin de comprobar el entendimiento. Decir lo que queremos apoyados en la razón y proponer soluciones. Y por último, expresarse de manera clara, transparente, objetiva y honesta. El recurso del mediador. Cuando en un conflicto ambas partes ya trataron de negociar y no logran comunicarse, aquí viene el papel del mediador. El mediador debe ser una tercera persona que tenga el carácter de imparcial. ¿Qué significa imparcial?
que no esté a favor ni de uno ni del otro, sino que pueda brindar un tercer punto de vista con total imparcialidad, es decir, que no se cargue en favor hacia alguno porque tenga alguna preferencia o inclinación hacia esa persona o hacia ese punto de vista, sino que sea alguien externo que pueda brindar una visión más clara de la situación, que pueda escuchar a ambas partes y después dar un punto de vista objetivo con respecto al tema que se está tratando en ese momento. En la solución del conflicto tenemos que enfocarnos mayormente en la reconciliación con la otra parte más que en resolver el problema. Muchas veces nuestra visión y nuestros recursos y nuestra energía está enfocada en yo tengo la razón y yo tengo que ganar, sin darnos cuenta que en ese afán de ganar y de imponer nuestra voluntad estamos perdiendo lo más valioso, que es nuestra relación con la otra persona. Así que en este momento yo te invito a que pongas en práctica estos principios de la resolución del conflicto. Practica la empatía, practica la tolerancia, que lo más importante es que las relaciones entre los seres humanos sean cordiales y sean afectivas.